En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. ¿Sí? Donde ya tenemos en comunicación al abogado constitucionalista Joseph Campos. Joseph, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acceder a entrar a nuestro programa en Hablemos de Políticas Públicas. Bueno, muchas gracias por la confianza y estoy dispuesto a la entrevista. Muchas gracias, doctor. La pregunta que le hacemos es sin apasionamientos de uno u otro lado, sino realmente como la Constitución y la ley manda, es esta denuncia ha pasado, ya vemos que es la congresista Yarrow, se ha sumado un tema de interpelación también por otro lado, que está buscando en la bancada de Renovación Popular. La pregunta que tenemos es, ¿cómo lo vemos? ¿Es posible que esta denuncia o esta infracción constitucional prospere? La primera pregunta es, ¿prosperará? Y la segunda, que creo que debería ser la primera, es ¿cuál es el proceso que se va a seguir hasta que lleguemos a una eventual respuesta y los plazos, más o menos, para que la gente lo sepa? Bueno, en primer lugar creo que es importante establecer que lo que en mi lectura ha ocurrido es una confusión de situaciones y creo que no existe una infracción constitucional. Lo explico por qué. A ver, ese artículo 126 lo que propone es la defensa de lo que se denomina del poder de un conflicto de intereses. Y un conflicto de intereses se construye, y no lo digo yo, lo dice la doctrina, estableciendo que una persona tiene dos lealtades, una principal y una subordinada. En este caso, el interés principal sería la tutela del cargo ministerial, y la subordinada, la posición que tiene como presidenta del Consejo del Club Departamental Apurímac, ¿no? Entonces, el segundo paso para establecer el conflicto es verificar si es que ejerciendo la competencia de la subordinada, de la lealtad subordinada, yo entro en conflicto o entro en incompatibilidad con la competencia de la principal, de la de ser ministra. Y yo le pregunto a usted y a cualquiera, ¿qué incompatibilidad puede existir entre la dirección, ¿no?, de un club departamental con la de ministra de Estado? Yo, para comenzar por ahí, comienzo a tener una primera aproximación de la situación. La segunda es que la norma es muy clara en establecer que lo que está proscrito es la acción de dirección y de gestión. Lo que se ha presentado en la Contraloría es son documentos que ha suscrito la vicepresidenta como en el ámbito de una subsanación registral. Y esto el televidente lo debe comprender muy fácilmente. Cuando uno desarrolla una empresa, por ejemplo, y el día de hoy sacaran al gerente, al que tiene poderes para firmar determinados documentos, desde ahí aparecen actos de conservación, ya no es el gerente, sino hace actos de conservación, ¿no?, para efectos de que el reemplazo, que además tiene que inscribir sus poderes en registros públicos, pueda actuar y convalidar los actos que este gerente en los momentos donde ya no existe pueda desarrollar la acción y pueda no paralizarse la empresa, la asociación. En este caso lo que hemos visto es estrictamente eso, ¿no?, acto de subsanación. Y esto lo digo con un tema que yo quisiera que se entienda como una cuestión preliminar. Hoy estuve hablando largo y tendido sobre, por ejemplo, los audios en que se le ha escuchado a Bruno Pacheco y a mí Villaverde. Yo soy una persona que cree que este gobierno debería salir, el de Pedro Castillo, ¿no? Pero eso no me puede llevar a tener la irresponsabilidad de seguir la pasión, porque yo estoy, así como estoy en la vocación de que este señor se retire del poder, también estoy harto de las vacancias
¿no?, de esos intentos de los cierres del Congreso, que lo único que procuran es y establecen una crisis de institucionalidad que es cuando la gente ya no entiende para qué sirven las instituciones. En este caso, insisto, ese 126 establece que el ministro no puede ejercer una actividad distinta que pueda entrar en incompatibilidad con lo que él desarrolla. Entonces se busca proteger que existan conflictos de intereses. Y los conflictos de intereses se construyen como lo he comentado. Entonces, no hay conflicto de interés, es una interpretación razonable de lo que existe con el club departamental Apurímac, ¿no? Y en segundo lugar, lo que se ha visto y se señala como firmas, documentos que ha firmado ella, todos corresponden a actos de subsanación registral. Y tampoco esto es porque ella haya querido. Existe el 87º plenario registral, donde se ha establecido de manera absurda que los actos de subsanación de lo que ocurrió en el pasado, lo tiene que hacer la misma persona. Es absurdo. ¿Qué pasa si se mueren? ¿No? ¿Qué pasa si se va del país? Pero eso es lo que dice la registros públicos. Y esa es la razón que me imagino la vicepresidenta usó para poder hacer, pero insisto, no califica ni dirección ni de gestión, porque además la persona que la sucede, con este problema que existió aparentemente, tampoco no existe sucesora con los poderes, de tal manera que ahí hay un problema en el Club Departamental de Arequipa que supuestamente existe de un punto de vista registral, pero que explica todo esto. Entonces, yo creo que es el momento de poner tranquilidad, ¿no? Este gobierno se hace daño a sí mismo. No hagamos daño a la Constitución. O sea, ese es lo que yo finalmente entiendo e interpreto. O sea, no hay conflicto de interés. Los actos que se presentan como actos que justifican el juicio político por infracción no son actos de dirección ni de gestión, que es lo que dice la Constitución, pero tampoco sería admisible cuando existe una norma que sanciona, cuando existe una norma prohibitiva, cuando existe una norma restrictiva, se lee restrictivamente. Entonces, por último, este problema que tiene como ministra, la quieren proyectar y la quieren sacar de vicepresidenta. Eso es una interpretación analógica de lo prohibido, una interpretación extensiva de lo que está restringido, y todo eso es inconstitucional. Entonces yo, de verdad, me siento preocupado porque, claro, decir esto es impopular, ¿no? Para cierto sector, por lo menos. Pero ciertamente hace rato yo estoy por fuera de ese problema porque yo tengo alumnos a los cuales tengo que dar cuenta día a día de mi responsabilidad docente y tengo que decirle lo que se entiende. O sea, yo estoy muy tranquilo con lo que estoy opinando porque creo que además es lo correcto. Muy interesante, doctor, porque es justamente eso lo que hay que buscar, ¿no? O sea, si queremos defender una constitución, ¿no?, y queremos ser conforme a ley y queremos ser realmente respetuosos de ello, se debería cumplir aquellos mecanismos, ¿no? Claro, la situación política crispada que vivimos hace que uno u otro interpreten de una u otra forma para uno o para otro lado, ¿no? Y al final todo esto pisotea el tema constitucional. Ahora, es interesantísimo lo que ha mencionado. Entonces, prácticamente esta denuncia o esta infracción constitucional no debería prosperar desde el punto de vista técnico. Ahora, lamentablemente o afortunadamente, dependiendo cómo lo quiera ver cada uno de cada lado, esto va a pasar igual al Congreso, y cuando los congresistas comiencen a exponer o así le expongan, pues si hay votos, como dicen algunos, y bueno, lamentablemente podría darse para unos que perdamos una vicepresidencia, para otros también que realmente siga la señora Boluarte, más allá de los comentarios que algunos podemos tener de los que ha hecho una cosa allá en Suiza y todo eso. Es muy aparte de eso, es solamente en el estricto. Usted acaba de decir algo muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista constitucional no habría infracción y por lo tanto no hay que mezclar papas con camote, como decirlo así, ¿no? Eso es importante, y por más que el espíritu político o la inquietud política haga que uno u otro lado quiera interpretarla. Perfecto, yo la verdad que le agradezco, doctor, por esto, y tengo una segunda pregunta para no quitarle mayor tiempo, es ¿qué posibilidades hay? Entonces, si esto va
se cierra el tema el tema constitucional, la infracción constitucional por este lado. En el caso en el caso de la famosa RENIEC, que ella no renunció y muchos hablan de ello, ¿esta situación hay una infracción? ¿Hay algo? ¿Hay alguna sanción? ¿O simplemente esto pasa por, esto no amerita nada que esto siga subiendo? Y también anunciar a la población desde aquí para que no se haga una falsa expectativa, ¿no? Porque a veces se crean falsas expectativas, tanto como los audios, que ojalá haya audios y de todos, yo digo, no solamente del presidente, sino también del Parlamento, sería bueno para transparentar todo, pero independientemente de eso, ¿cómo ve este proceso de lo que algunos mencionaban por el tema de la RENIEC y que ella no renunció? Bueno, de repente quiero quedarme en una afirmación inicial que has dicho que siempre es preocupante. Esta idea de que por último llega al Congreso y solo se necesitan votos es una realidad, ¿ya? Es una realidad, pero es una realidad que es inconstitucional. ¿En qué sentido? Es del siglo XIX pensar que la democracia se define numéricamente, procedimentalmente. Si fuera así, si solamente supone los votos, importan los votos de la mayoría, sería pues correcto que eventualmente cuando gana una elección, una lista parlamentaria, la que tiene más votos, que entren todos pues. ¿Para qué yo voy a hacer que entren bajo la cifra repartidora determinados grupos políticos que son minoría? Entonces, ese no es el sentido democrático. La democracia tiene como límite los derechos fundamentales de las personas. La democracia tiene el límite la invisibilización de las minorías. O sea, uno no puede definir las cosas por carpetazo, no puede decir que como somos mayoría definimos de una manera omnímoda y como queremos. Eso no es verdad. Entonces, pero es curioso que aquellas personas que están impulsando esta misma acusación coincidan con Vladimir Cerrón, que también piensa lo mismo. Él piensa que la voluntad se define desde las mayorías. Eso no es así. En las constituciones no importa, no es una decisión valiosa si la mayoría afecta derechos fundamentales. No es una decisión valiosa si la mayoría invisibiliza al adversario, ¿no? En las constituciones no manda lo que manda el pueblo. Las constituciones son un estatuto de poder que pretende controlar el proceso político. En las constituciones se evita que el presidente se crea rey. En las constituciones se evita que las democracias se conviertan, que las dictaduras no sean tampoco dictaduras parlamentarias, ¿no? Y en las democracias todo eso forma parte del juego político. Entonces, es un límite también para el pueblo, porque el pueblo puede querer que comencemos a matar a las personas, a los delincuentes. Y eso no es correcto. La Constitución es un derecho de los límites. Por eso es que al político, al autoritario, siempre le molestan las constituciones. Y siempre procuran desarrollar nuevos documentos donde invocando a Dios o invocando al pueblo, se instalan precisamente las flexibilizaciones en virtud de la cual eso puede ocurrir. Si esto se aprobara, en realidad le estarían afectando no solamente el derecho personal que ha obtenido de la participación política como vicepresidente, sino que además afecta de aquellos que la eligieron en la plancha presidencial junto con Pedro Castillo. Entonces, en respeto a eso, lo que hay que hacer es, si yo quiero sacarla, tengo que hacerlo de la manera correcta. En las democracias, los fines no justifican los medios. Los fines se justifican por el uso correcto de los medios. Entonces, es fundamental comprender eso para no establecer, ¿no?, y creer que lo que queremos es lo que exactamente debe ocurrir. No. Hay cosas que queremos y es incorrecto. Eso no se hace. Y es una de las cosas que hay que defender nosotros como democracia. Aquí hemos entrado en un trompo en el último quinquenio solamente producto de la pasión política. 5 presidentes, 2 congresos. Eso no puede volver a ocurrir. Hay que establecer racionalidades en el proceso político. En estas situaciones, ¿no?, yo quisiera que usted comprenda que la política siempre muere. Cuando la gente discute y se insulta y directamente va a agarrarse de armas, no existe espacios intermedios, que es donde trabaja la política. La política habla, se encuentra, negocia, pacta, se pone de acuerdo, porque si no, no camina.
Pero en este contexto de crispación, donde la primera, y sin razón, como creo que haberlo demostrado, generamos un espacio de discusión absurdo, donde el que siente, los que están a favor, por ejemplo, de Dina Boluarte, entiende que lo que se ha hecho es una arbitrariedad. Y lo único que es, queremos apagar incendios echando gasolina. Eso es inaceptable. Eso debemos corregir los peruanos. Debemos establecer racionalidad al conflicto para efectos de que precisamente tenga viabilidad. Porque si no, solamente siempre estarán mentándose la madre un lado, mentándose la madre el otro lado. ¿Y cuándo conversamos? ¿Cuándo vemos hacia adelante? Eso es lo que no ocurre. Totalmente, doctor. Interesantísima la reflexión que usted está haciendo, porque claro, como yo siempre decimos de este espacio, ¿no? Y con esto cierro la entrevista y le agradezco por su tiempo y dedicación al programa, es de la política no viven los ciudadanos, lamentablemente, ¿no? Del conflicto político no va a haber aumento de empleo. Del conflicto del político no va a haber comida para los más necesitados, o no va a haber mayor escuela, ¿no? Creo que ahí es donde se tiene que decir cuáles son los mínimos que se tienen que poner de acuerdo porque la población lo necesita, que para eso están en el gobierno. Y no es necesariamente para ir peleándose y, como usted dice, ventándose la madre uno al otro lado, sino lo que la gente necesita es trabajo, comida, salud y educación de calidad, porque para eso pagamos nuestros impuestos, definitivamente. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, porque lo que he dicho es central. Eso. Lo que he dicho es central. Así Perdón, es. solamente con esto Sí. me despido yo con, Sí, claro que con sí. 30 segundos. Eso que usted dice es lo siguiente. Este debate en torno a cambiar constituyente, a constitución a través constituyente, parte de una premisa equivocada. Le echan la culpa a la Constitución, le echan culpas que no tiene ni puede tener la Constitución, y le atribuyen virtudes que no tiene ni podrá tener. ¿Por qué? Porque el día que ocurra un proceso constituyente, una asamblea constituyente, la institucionalidad política no cambia. El amigo que nos está viendo no va a dejar de cruzar la línea, la luz roja del semáforo, ¿no? El problema aquí no va a dejar de hacer todo lo equivocado que hacen el día a día, porque los peruanos somos muy malos ciudadanos. Y es en ese escenario que lo raro sería que tengamos buena representación política. Aquí lo que hay que transformar es institucionalidad y construir un concepto superior de ciudadanía. Y en eso debemos involucrarnos todos. Pero mejorando la política, porque hay algo que no te va a dejar nunca, y eso es solamente con eso termino, que es la política. Te puede dejar, tus hijos te van a dejar, tu esposa te puede dejar un hobby, puedes dejar un vicio, pero la política nunca te va a dejar. Por eso es que tienes que preocuparte por ella. Y es en ese sentido que la construcción ciudadana y la reinstitucionalidad política es fundamental. Muchas gracias por la entrevista. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.